Esos momentos de dignidad y derechos que fueron posible y llegan hasta hoy. Las revoluciones en Sanos y Sanas de la Azotea. Bueno, un 25 de abril, Adrián, de 1974 pasó algo que pasó a la historia y sigue, creo que más vigente que nunca, en Portugal. Bueno, fue llamado la Revolución de los Claveles. La Revolución de los Claveles que vamos a tratar de contarlo un poquito. Estamos ahí cerquita del podemos decir, del aniversario, ahí en Portugal. Y lo primero es que fueron 48 años que ellos se denominaban orgullosamente solos en una dictadura, ¿no? Sí, eso parece algo que he visto en retrospectiva, decir tantos años, tantas décadas de dictaduras como... 48 años. Muy fuerte. Orgullosamente solos... quiere decir, o sea, es el significado en español de lo que ellos denominaron el Estado Novo. Portugal, a partir de 1933, un economista, hay que decirlo, un economista, un profesor de economía, va avanzando en el gobierno hasta que se convierte en presidente. António de Oliveira Salazar. Nace ahí lo que se lo llamó y pasó a la historia como el salazarismo, ¿no? Entonces... Lo que se termina convirtiendo en Salazar es un dictador durísimo. Léase que es economista, digo. Siempre asociamos la dictadura a los grandes a los militares, a la fuerza, alguien salvaje. Era un economista duro que en ese momento adhiere a lo que es, por un lado, el nazismo en Alemania, en Italia el fascismo y el franquismo en España. Por ahí uno dice, bueno, ¿y qué pasó en esos años de dictadura, ¿no? Bueno, lo que suele ocurrir con las dictaduras. Digamos, falta de libertades, obviamente no se puede votar, represión cultural. Un recorte significativo del Estado, ¿no? Un recorte significativo del Estado. Una policía, digamos, para perseguir a los opositores y encarcelarlos. Y hay algo que me parece que no es menor en este proceso de estos 48 años, es que Europa inicia todo un proceso de descolonización, ¿no? Todos los organismos internacionales dicen, che, la verdad que las colonias en África es una vergüenza. Digamos, hay que empezar a los países darles la posibilidad que empiecen a organizarse por sí mismos, empezar a tener una democracia, empezar a tener un gobierno, empezar a tener un poder judicial, un poder legislativo. Ahora, esta dictadura toma la decisión, esto es de orgullosamente solo decir, no me importa el organismo internacional, hago lo que se me canta, voy a seguir manteniendo las colonias. Voy a seguir manteniendo las colonias en Portugal, que son alrededor de 5. Entonces, eso genera un gasto. Genera un gasto porque en muchas de estas colonias son casi entre 15 y 20 años de guerra civil donde el Estado sigue gastando. Y eso también genera todo un proceso en las Fuerzas Armadas de desmoralización. Porque llega un momento y decís, a ver, uno piensa que los militares son tontos, ¿no, muchachos? Sí, se genera un desgaste también de las Fuerzas Armadas, que fue también lo que dicen, que le fue restando esta parte, esta gobernabilidad, ¿no?
Claro. Que también se comenta de que, bueno, decían, bueno, tardó en desgastarse porque fueron casi 40 y pico de años. No. De que, bueno, hay una... No, uno dice, ¿cómo puede ser que un pueblo resista tanto tiempo, ¿no? En Portugal. Claro, esto termina, de alguna manera, podemos decir, empieza a generarse el principio del final con la muerte de Antonio de Oliveira Salazar. El señor, vamos a llamarlo así, tenía 79 años, estaba en el podólogo. Eso es genial. Tiene un accidente, se golpea la cabeza, le agarra una ACV. Se oculta que está enfermo, que no tiene gobernabilidad o no tiene sus facultades. Claro, o sea, empieza todo un proceso de los cercanos en esta cuestión del autoritarismo, del líder autoritario, donde nadie se animaba a decirle, che, usted ya no gobierna, ya no... Entonces, incluso se crea hasta un medio de comunicación falso para mostrarle a Salazar que él seguía gobernando. La realidad es que a partir de 3, 4, 2 o 3 años, ahora no estoy exacto con los años, el que empieza a gobernar en realidad es Marcelo Caetano, que es un profesor de Derecho. O sea, cambian a Salazar por Caetano y se va manteniendo esta dictadura, pero ya empieza a resquebrajarse hasta que empieza a ocurrir lo inevitable. Entre la caída de Salazar, entre la crisis económica, entre el aislamiento, ¿no?, de toda Europa. Y el descontento de las Fuerzas Armadas. El descontento de las Fuerzas Armadas. En batalla estaban contra un gobierno. Claro, que empiezan a aprender tácticas de descolonización, de lucha de los países africanos. Y entonces se crea un movimiento de las Fuerzas Armadas, el MFA, que empieza a tomar todos los lugares estratégicos de Portugal. Y acá aparece algo que uno dice, ¿por qué la revolución de los claveles? Que es casi un oxímoron, es decir, uno asocia la revolución al quilombo, a los tiros, sí, rompamos todo, y de repente aparecen unos claveles, pero también tiene un rol central la radio en todo esto. Y entonces uno dice, bueno, la contraseña del inicio de la revolución se da en la radio, en una radio religiosa, donde alrededor de las 12 de la noche, más o menos a las 12:35, se pone un tema que pasó a la historia, que ahora vamos a escuchar, Grandola Vila Morena, de José Alfonso. Esa es la contraseña para que salgan a la calle. Ahora, al mismo tiempo, en la radio, todo el tiempo, en las radios, se alentaba a la comunidad, a la población, que no saliera ni por el salazarismo, sí, ni por estos revolucionarios que tenían una línea, podemos decir, de izquierda, nacional, digamos, que quería cambiar un poquito este escenario. Entonces, bueno, la radio tuvo un rol así importante de alentar todo el tiempo el discurso del pacifismo, decir, che, bueno, esperemos que esto se resuelva de alguna manera, que se negocie algún tipo de sucesión o algo, ¿no? Para que no haya sangre. Igual, los que resisten a todo este levantamiento es la policía que tenía el salazarismo, la policía que, bueno, que se encargaba de perseguir a los opositores. Matan a 4 personas, digamos, en todo este proceso. Que para un bolón que de esto, para una revolución, es nada. No, y aparte la dimensión de una dictadura de más de 40 años, y que o sea, en estadística, no es que se celebra la muerte, pero decir, en estadística de 40 años de estar resistiendo, por los medios diciéndole no saquen ni para un lado ni para otro, quédense, en algún momento se va a resolver, que haya sido un levantamiento del pueblo y que solamente escasos 4 personas hayan fallecido en el proceso, es como que da la sensación de que fue como que se desgastó hasta la misma dictadura, ¿no? Sí, incluso llega un momento que los propios militares, las Fuerzas Armadas del salazarismo, terminan adhiriendo. Se empiezan a dar cuenta que esto no da para más.
Sí, o sea, era una tiranía de uno. Los que tenían que defender ya no, se terminó. Y pasa algo que es inédito y que es increíble, que en la plaza de Lisboa, en la plaza central de Lisboa, en un momento un soldado, pasa una chica de anteojos, de nombre Celeste, camarera, le pide un cigarrillo. ¿Eh? Y la chica le dice, y la chica llevaba unos claveles. ¿Por qué llevaba unos claveles? Llevaba unos claveles, y acá justo recién ingresa al estudio Cabal, que lo vamos a hacer ya lo sentamos, lo hacemos ahí parte de esto. Esta chica estaba festejaba un año del restaurante. Entonces le dice, mira, cigarrillo lo tengo, le da un clavel. Y ese soldado, el clavel lo pone en el fusil. Sí. Y eso lo replican todos los otros soldados, lo empiezan a replicar. Y quedó como si, o sea, balas no salieron claveles. Sí, que tenemos la parodia que hacen los Simpsons, ¿no? Cuando Homero pone una flor en el cañón de un arma. Siempre sacan hitos, ¿no? Van tomando. Pero qué loco esto, ¿no? Cuando la tiranía, ¿no? O sea, la dictadura sostenida por un tirano que ya no estaba, y decir, bueno, ¿hasta dónde puede aguantar? Claro. Sí, ni los propios sostuvieron esto. Ya llegó un momento que realmente... Bueno, Portugal con esto inicia una nueva era, digamos, donde, bueno, se recupera... A ver, también hay que decirlo, digamos, después de este proceso hay unos meses que no logran ponerse de acuerdo ahí, ¿no? Con qué tipo de gobierno va a continuar. Sí, se restaura la democracia y pasa algo que para mí es como muy importante, que ocurre siempre en las revoluciones, en esto de que mejora el pueblo. Bueno, se empieza a fortalecer la educación, se empieza a fortalecer la salud, la economía mejora, el laburo mejora. Y algo que es clave, que lo nombramos, es que estos países, que eran una colonia, empiezan el proceso de descolonización. Empiezan a convertirse en países, salvo una isla, que casualmente, ahora se me acaba de ir el nombre, es la isla donde nació Cristiano Ronaldo. Sí, la he escuchado. Sí. Casualmente, donde nació Cristiano Ronaldo, es la única que todavía sigue siendo una colonia. Y acá uno dice, bueno, está bueno ser europeo también, porque tienen algunas colonias, los muchachos recaudan ahí, todos los recaudan de otros lugares. Pero bueno, ocurrió esto, con esto de la revolución de los claveles, que marca un hito, si se quiere, de algo que se da pacíficamente. Creo que, y no es casual también el nombre que toma, ¿no? Por esta situación de la chica del aniversario, ¿no? Y la simbología de la colocación en el caño del fusil de un clavel. Digo, que a contrapunto habrá sido todos los 40 y pico de años de dictadura que tuvieron, ¿no? Y esta cosa de alejar, ¿no? Porque bueno, si bien el presidente, bueno, el dictador era un economista que lo que planteó fue, bueno, ir cerrando, reduciendo el gasto del Estado, ¿no? Sí. Que a veces en otros países puede pasar, ¿no? Que una persona economista quiere reducir el gasto del país, del Estado, sí. Y eso va haciendo que quede alejado totalmente del mundo, del mercado, y en dependencia de la misma miseria. Sí, que es lo que terminó ocurriendo. Ahora, obviamente que lo llamativo es tanto tiempo, y también me parece que es muy importante destacar en Portugal esto de la estrategia, ¿no? La estrategia que la terminaron, o sea, a ver, y hay que recordar algo que a mí se me pasó recién, es que habían intentado un levantamiento un mes antes en Portugal, y no lo lograron, ¿no? O sea, ¿cómo lograron sostener pacíficamente un cambio para Portugal, que hoy es un país que sigue recordando? Es más, para los 50 años hicieron un billete, digamos, en recuerdo de este 25 de abril de 1974. Y tenemos que escuchar este tema con la llamada de ese tema. Sí, con la contraseña de la revolución de los claveles, un tema, la verdad, que de un trovador ahí, canción prohibida durante la dictadura de Salazar, totalmente prohibida. Así que bueno, vamos a escuchar a José Alfonso haciendo Grandola Vila
Morena.